Hermano, uno de los personajes que más impacta mi vida en cuanto a hablar de ambientes hostiles, en cuanto a hablar de desafíos en la vida como cristianos, en cuanto a hablar en desafíos, en pérdidas, en estaciones de pérdidas en la vida, tenemos a Job. Job fue uno de los hombres que fue justo en su tiempo, fue uno de los hombres que temió a Dios en su tiempo, fue uno de los hombres que daba ejemplo de una vida espiritual, de reverencia y de temor hacia Dios, pero fue un hombre que fue probado por Dios mismo en su vida. Job perdió familia, Job perdió sus hijos, Job perdió todo lo que tenía. Vino un tornado y acabó con sus hijos, vinieron ladrones y robaron todo lo que tenía, e incluso su salud fue afectada y fue tocada por el enemigo y fue infestado con una sarna maligna que la única manera que tenía de aliviar aquella sensación de picazón, de dolor, era coger un tizón de carbón encendido y pasarlo por todo el cuerpo. Y si nos imaginamos en ese momento de la vida de Job y nos imaginamos por todo lo que Job pasó, nos damos cuenta que Job pasó una de las estaciones más difíciles que un ser humano puede pasar, porque perdió todo al mismo tiempo, en secuencia, una cosa detrás de la otra. Pero en Job también vemos un ejemplo que ministra nuestras vidas, porque aún en medio de su dificultad, aún en medio de su estación difícil, Job nos dejó un ejemplo y un testimonio para nosotros hoy. Y si algo Job nos deja para nosotros hoy, es que Job venció todos los obstáculos y todas las pruebas en las cuales él pasó. Y muchas veces nos preguntamos, pastor, ¿por qué continuamos lidiando con la misma prueba un año tras otro? La misma situación un año tras otro. Pensábamos que habíamos salido de esta prueba, pero estamos pasándola nuevamente. El año pasado fue con uno de nuestros hijos, este año es con el otro. El año pasado fue con un trabajo, este año es con el otro. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? Y aquí tenemos varias maestras, y si yo le preguntara, ¿qué pasa con un estudiante que no aprueba el examen a la primera vez? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que volver a repetirlo, estudiar y volver a pasarlo. Y si no lo aprueba, tiene que volver a estudiar y volver a pasarlo. Y si no lo aprueba, va a repetir el año, la misma materia, hasta que logre pasar el examen. Y en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida espiritual, no pasa lejos de la misma realidad que los estudiantes en la escuela. Si Dios nos hace pasar a nosotros, o nosotros tenemos una prueba en específico en nuestra vida y no la pasamos como Dios quiere que la pasemos, y no aprendemos las lecciones que Dios quiere que aprendamos en esa prueba, va a ser repetida. Quizás no el mismo año, quizás otro año, pero hasta que nosotros no pasemos esa prueba y aprendamos lo que Dios tiene para nosotros en esa materia de fe, vamos a estar pasando la misma prueba una y otra vez. Y Job fue especialista pasando su examen en su vida. Y si una de las cosas que aprendemos de Job es que Dios sabe cómo voltear las cosas. Dios sabe cómo tomar un limón amargo y convertirlo en una dulce limonada en nuestra vida. Repito, Dios sabe cómo tomar un limón amargo y convertirlo en una dulce limonada en nuestra vida. Dios es el único que puede tomar y convertir nuestras lágrimas en gozo. Dios es el único que puede convertir nuestra tristeza en esperanza. Porque así como dice la carta a los romanos del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. En otras palabras, Dios es el único que puede tornar que todas las cosas en nuestra vida ayuden para bien. Aunque quizás nosotros no podamos entender todo el panorama o todo lo que está encerrado en las situaciones de la vida, Dios es el único que puede tornar algo que aparentemente parece negativo en algo que al final va a ser de bendición y edificación para tu vida y para tu familia. Dile al hermano que está a tu lado, el único que puede hacer un limón amargo en una limonada dulce es Dios. Y hay algo que me llama la atención en lo que Job
dice en este capítulo 5, cuando dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En otras palabras, Job está diciendo, nosotros nacemos y estamos destinados para la aflicción. Y es una realidad que muchos no queremos aceptar, pero que en la vida y cuando vamos creciendo aprendemos que los hombres nacemos para sufrir. ¿Por qué? Porque es la única manera que a través de las dificultades nosotros crecemos y fortalecemos nuestra fe. No hay otra manera, porque cuando los tiempos son buenos, nosotros tendemos a estancarnos en el mismo lugar. Pero cuando llegan las estaciones de tormenta, cuando llegan las estaciones difíciles, entonces nuestro músculo de fe comienza a fortalecerse y comenzamos a sonar diferente. Incluso los temas de conversación en la familia son diferentes. Y es como el bebé cuando nace, que comienza su proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento de los bebés es duro y es doloroso. Cuando comienza a salir los primeros dientes. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando va a comenzar a salir los dientes? Comienza a salivar y comienza a dolerle la encía. Y según algunos estudios, dicen que el dolor que experimentan los niños, nosotros las personas adultas no seríamos capaces de soportarlo a la hora de salir un diente, por eso salen a una edad tan temprana. Y yo no sé si a ustedes le ha salido muela del juicio. Hermano, eso es un dolor terrible cuando está saliendo una muela del juicio. Y Dios, una muela del juicio es un cordal. Y Dios es tan sabio que en el crecimiento de los bebés está incluido ese proceso. Pero no solo salen los dientes, los niños comienzan a voltearse, comienzan a gatear, porque ellos comienzan a fortalecer los brazos y los pies y todo el complemento, el movimiento, todo el motor de movimiento del cuerpo comienzan a fortalecerlo. Y una vez que comiencen a gatear, luego ya se paran en sus dos pies y comienzan a querer dar los primeros pasos hasta que sus piernecitas están fuertes y comienzan a dar un paso tras otro hasta que se convierte en un Caleb, en un Lucas, que empiezan a subir por todos los lugares, se creen el hombre araña, Superman, y ya desarrollan sus músculos y todo el movimiento de su cuerpo se coordina de tal manera que comienzan a fortalecerse. Hasta que llegan a nuestra edad, que ya entonces comenzamos a voltar a ser niños nuevamente. Y nuestros músculos necesitan un poquito más de cuidado, necesitamos tomar prenatal, calcio, hierro y todas esas cosas que van faltando cuando crecemos. Pero en la vida espiritual es así. Nuestra vida espiritual es como un proceso que la única manera que tenemos de fortalecer nuestros músculos espirituales, nuestro músculo de fe, nuestro músculo de esperanza es a través de las crisis, de los problemas y de las aflicciones. La vida, amados hermanos, nos pone a prueba y en esa prueba tenemos dos opciones. Vivimos por fe o vivimos en duda y desesperanza. Y el problema es que muchas veces decidimos quedarnos en la estación del dolor o de la desesperación y ahí llega la depresión, ahí llega la falta de fe, ahí llega la desesperanza. Y es normal porque los seres humanos somos seres emocionales. Dios nos hizo seres emocionales y es normal que ante una crisis, un problema, existan este tipo de sentimientos. El problema está en nosotros los cristianos cuando llegan esos desafíos y escogemos quedarnos en esa estación quejándonos de cuán injusta es la vida o culpando a Dios por lo que estamos pasando sin darnos cuenta que es una prueba para probar nuestra fe y crecer aún más. Y solo tenemos dos opciones, o vivimos por fe o decidimos quedarnos en ese lugar. Y mi recomendación, amado hermano, es vivir por fe. Porque es la mejor opción, porque es la única opción que nos va a dar la plataforma para poder avanzar en esta estación y seguir hacia la próxima en nuestra vida. Y yo no sé en qué estación tú te detuviste un tiempo más que otro, porque hay estaciones en las que nos demoramos un poquito más que otras. Hay estaciones en las que el dolor fue un poco más fuerte que la anterior y nos quedamos un poco más ahí, pero continúa avanzando. Continúa creyéndole a Dios porque cosas mejores vendrán para tu vida. Continúa creyéndole a Dios porque tu familia, vienen tiempos mejores para tu familia. Y hoy vivimos en un tiempo donde las noticias, casi todo es amarillista para tener ranking, para vender, y todo es un desánimo, todo son malas noticias.
y vemos las malas noticias, nos desanimamos. Y hay algo que yo aprendí durante todo este tiempo. Todo el mundo es capaz de ver el problema, pero pocos pueden ver la solución. Todo el mundo es capaz de ver el problema, hablar del problema, quejarse del problema, llorar por el problema, pero pocos son capaces de ver la solución a ese problema. Y nosotros tenemos dos opciones. O somos de la parte de la gente que solo habla del problema, llora por el problema, se encierra en el cuarto por el problema, o somos de la gente que empieza a buscar ver la solución a ese problema y creerle a Dios por esa solución. Y yo no sé cuál es tu realidad hoy, pero si tú estás ante un problema y solo hablas de él y solo te enfocas en él, simplemente le estás dando más fuerza, más energía, le estás dedicando más tiempo a ese problema. Pero si tú te enfocas a decir, Dios tiene un plan con esto, Dios tiene una solución para esto, quizás yo no lo consiga ver ahora, pero algo Dios va a hacer con esto, las cosas comenzarían a sonar diferentes. Sin embargo, en medio de ese caos de noticias negativas, yo siempre tengo una esperanza firme y es que Dios tiene la solución. En medio de todo el caos que podamos estar viviendo, en medio de todas las noticias amarillistas que podamos escuchar, yo solo tengo una verdad y un principio que me mantiene a flote en todo esto, y es que Dios tiene la solución al problema. Y Job lo sabía. Job sabía que solo Dios tenía la solución al problema. Y es curioso porque la vida de nosotros los cristianos es como un rompecabezas. Y me gusta mucho porque cuando se acerca la Navidad compramos un rompecabezas para armarlo en familia. Y ya cuando comienza Navidad agarramos el rompecabezas, lo tiramos en una mesa y ahí comenzamos. Los niños comienzan a buscar fichas, comienzan a intentar armarlo. Pero los rompecabezas que más me frustran son los que tienen bastante piezas, los de más de 1000 piezas, que es todo aquel paisaje o todo aquel escenario de Navidad, de nacimiento, pero tienen un montón de piezas, si tienen árboles, si tienen edificios, se convierte en un desafío poder armar aquel rompecabezas. Aquel rompecabezas es un desastre completamente, pero hay algo en la caja, hay una foto que nos muestra cómo va a terminar ese rompecabezas cuando usted y yo logremos encajar cada pieza en su lugar. Hay una foto hermosa que nos dice, oye, de todo este desastre puede salir algo hermoso. Solo tienes que encontrar el lugar de cada pieza para que quede esta pieza hermosa. Nuestra vida es como un rompecabezas. Cuando llegamos a Cristo, nuestra vida es como un rompecabezas, donde toda nuestra trayectoria en este mundo estamos intentando hallar el lugar de cada pieza en nuestra vida. Pero tenemos a alguien que nos está diciendo, cuando tú termines, va a llegar a ser esto tan hermoso que yo tengo preparado para ti. Y es una promesa de Dios para nuestras vidas. Oh, pastor, es que me estoy frustrando. Mira, esta mujer no quiere hacer caso. Oh, pastor, mira, es que este marido mío, ya nos hemos lanzado todos los calderos de la casa. Ya nos hemos gritado todos los desastres. Ella dice que es su dinero, yo digo que es mi dinero. Pero no logramos llegar a un acuerdo en común. No logramos llegar a un acuerdo para con los niños. Este hijo adolescente, pastor, mira qué difícil en esta sociedad tan libertaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo esto es un desastre. Pastor, es un desastre terrible. Pero yo te puedo decir, amada iglesia, amados hermanos, que de todo ese desastre puede salir algo hermoso que Dios tiene preparado para ti. No te puedes frustrar porque no encuentres una ficha en este momento. Continúa con la próxima. En algún momento Dios te va a mostrar lo que falta en ese espacio. Y en ese momento le vas a hallar sentido a por qué pasó eso en tu vida y vas a decir, pastor, sí, Dios tenía un plan con eso. En aquel entonces no lo veíamos, pero ahora lo entendemos todo. Porque así es nuestro Dios. Nos ayuda con ese puzzle de nuestra vida, con ese rompecabezas, y nos muestra que al final todo esto bello que está aquí va a salir de este desastre. Pastor, es que nuestro matrimonio es un desastre. Sí, pero en las manos de Dios puede llegar a ser algo bueno.
Pastor, es que la economía es un desastre. Sí, pero en las manos de Dios puede llegar a ser algo bueno. No te frustres porque no consigas encontrar la pieza ahora. En su momento, Dios te va a mostrar el lugar y el momento para colocar la pieza correcta en su lugar. La actitud de Job me llama mucho la atención y ministra nuestras vidas hoy y nos deja mucho a nosotros que pensar hoy, porque la vida de Job fue un desastre completamente. Y aparentemente todo estaba fuera de control y aparentemente todo estaba fuera del lugar. Pero hay algo que Job nos dejó para nosotros hoy, a pesar de su sufrimiento, a pesar de lo que todo lo que estaba buscando en su vida. ¿Qué fue lo que dijo Job en el versículo 8? Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. A pesar de mi desastre, a pesar de todo lo duro que estoy viviendo, a pesar de todo lo que yo he perdido, yo buscaría a Dios. Job, en medio de su sufrimiento, dijo, yo voy a buscar a Dios, pero no solo eso. Yo voy a exponer ante Dios mi caso. Él no se quedó con la queja, ni en la desesperanza, ni en el sufrimiento, ni diciendo, hoy estoy muy deprimido con esto. Él no se quedó ahí, él decidió acudir a Dios en confianza, exponiendo sus cargas y sus preocupaciones. Hermano, yo no sé lo que te está cargando a ti en esta mañana, pero aduéñate de ese versículo y di, yo acudiré a Dios. Yo voy a exponer mi carga a Dios. Y Él me va a escuchar. Si tú no pones tu carga y no expones tu problema a Dios, tu problema te va a agotar en cierto y determinado momento. Tu problema te va a terminar agotando y desgastando. Así que debemos aprender a gobernar nuestros problemas, llevándolos a Dios. No podemos desafiarlos, no podemos negarlos porque están ahí. Entonces necesitamos gobernarlos llevándolos a Dios. Y tenemos el mejor ejemplo para ponerlo en esta mañana. Jesús pasó por muchos problemas. Estuvo en algunas tormentas. Pero Él sabía lidiar con esos problemas y con esas tormentas. Algunas tormentas Jesús les habló. Y vemos allá cuando Jesús, en el medio del mar de Galilea, la tormenta, cuando lo levanta, que la barca se estaba hundiendo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Le habló a la tormenta y dijo, cálmate el mar, cálmate el viento, cese la lluvia y llegase la paz. A esa tormenta Jesús le habló. Pero algunas tormentas Jesús las atravesó. Y vemos cuando los discípulos estaban en el medio del mar con la tormenta y habían dejado a Jesús y en medio de la tormenta estaban para hundirse y Jesús se acerca caminando sobre las aguas. Y vemos ese pasaje de Pedro que le dice, si eres tú, déjame caminar hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. A esa tormenta Jesús la atravesó caminando en aguas en las que quizás nosotros nos hubiéramos hundido. Hay tormentas que le hablamos, todo va a estar bien, esto va a pasar. Pero hay tormentas en las que caminamos a través de ellas y decimos, Dios está conmigo, todo va a salir bien, vamos a atravesar por esto, vamos a llegar como familia, nos vamos a encargar de esto. Pero hay tormentas como la del apóstol Pablo, en las que la tormenta destruyó toda la embarcación en la que iban, y Pablo solo pudo flotar en aquella tormenta agarrado a un pedazo de madera, aferrado a ese pedazo de madera. Así también somos nosotros. Hay veces en las que nosotros tenemos circunstancias en nuestra vida a las que le podemos hablar y se resuelven. Hay otras circunstancias en las que tenemos que atravesarlas simplemente y caminar sobre ellas y al final se resuelven. Pero hay situaciones en nuestra vida, hay tormentas, hay problemas en las que solo podemos aferrarnos a lo que tenemos en ese momento y decir, Señor, guarda nuestra vida. Tú eres el único que tienes el control de esto porque nosotros no podemos resolverlo.
Yo no sé cuál es la tormenta tuya en esta mañana, si tú la puedes resolver hablándole, si tú la puedes atravesar y todo va a salir bien, pero si ninguna de esas dos cosas funcionan lidiando con los problemas y con las tormentas de tu vida, hermano, aférrate a Dios como el único que puede darte la salida y la salvación en ese momento. Yo sé que hay matrimonios que hoy están aferrados a algo para poder sobrevivir. Yo sé que hay muchos de nosotros que aunque no lo digamos, nos estamos aferrando a algo como nuestra única esperanza en medio de la tormenta que estamos viviendo. Aférrate y espera que Dios tiene todo en control. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando las circunstancias nos agobian. Debemos volver nuestra mirada a Dios, entregarle nuestra carga, nuestras dudas, nuestros miedos, porque Él es el único que tiene la solución para nuestras vidas. Yo acudiré a Dios y expondré mi carga, decía Job. Yo me aferraré de Dios. Después de haberlo perdido todo, Job se aferró a lo único que le quedaba, que era Dios. Este mundo, amados hermanos, está hecho de tres componentes que no fallan. Tres componentes que siempre van a estar presentes. Este mundo está compuesto de personas, de problemas y de soluciones. Y después de mucho pensarlo durante esta semana, estamos compuestos de esto. Personas, problemas y soluciones. Muchas veces nos atoramos en el problema sin darnos cuenta que la solución está enterrada en el medio del problema. Pero creamos de algo pequeño que pudiera ser solucionado simplemente una tormenta en un vaso de agua. Y a veces es serio el problema, pero lo estamos mirando desde afuera y con una perspectiva humana. Pero si nosotros fuéramos capaces de ver el problema desde la perspectiva de Dios, podríamos ver la solución que está enterrada en ese problema. La clave, amado hermano, está en aprender a buscar esa solución con fe y paciencia. Y aprender a vivir los procesos de Dios en nuestra vida a través de esos problemas. Aunque a veces usted y yo no podamos ver la solución a un problema en específico, déjame decirle que la solución está allí escondida, esperando a que nosotros la descubramos. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? ¿Cuál es nuestro ambiente? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Busca que Dios siempre pone la solución en medio de los problemas. Lo que a veces nosotros no somos capaces de verlo. Hay varios principios bíblicos que nos dejan para nosotros poder tener perspectiva y poder entender cómo Job entendió su situación en lo personal, aplicado a su realidad. En primer lugar, amados hermanos, nosotros tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios tiene todo el control y Él sabe cómo darle la vuelta a cualquier situación en nuestra vida. Si nosotros, mientras que nosotros estemos enfocados en el control que nosotros podemos ejercer sobre las situaciones de nuestra vida y estamos desenfocados del control que Dios está ejerciendo sobre ese problema en nuestra vida, no vamos a entender todo lo que está pasando. En segundo lugar, tenemos que buscar a Dios en oración y fe, como Job, exponer nuestra carga y confiar en que Él va a responder. No, pastor, es que mire, esto está muy difícil. Hermano, vamos a exponer tu carga delante del Señor y vamos a esperar su respuesta. Porque hay situaciones a las que humanamente no le vamos a poder dar una respuesta. Solo podemos esperar la respuesta de parte de Dios. Nunca pierdas la esperanza. Recuerda que todo problema tiene una solución. Solo necesitas la visión espiritual para poderla ver. Intenta ver todo lo que está pasando en tu vida desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual. ¿Para qué Dios está permitiendo que esto esté sucediendo en nuestra vida o en nuestra familia? ¿Cuál es el plan y el proyecto que Dios tiene con esto? Y así como en la vida de Job, el plan y el proyecto era probarlo para mostrarle al diablo de que él era justo a pesar de todo lo que estaba pasando, que él tenía temor de Dios a pesar de todo lo que estaba pasando. Así hoy nuestras pruebas y desafíos tienen un porqué en nuestra vida. Solo falta hallarlo. Y por último lugar, debemos siempre agradecer a Dios aún en medio de la prueba. Nuestra gratitud puede abrir puertas para acercarnos más a la voluntad de Dios. Nuestra actitud puede acercarnos más, abrir puertas para acercarnos más a la voluntad de Dios.
Amados hermanos, así como en la vida de Job, en cada obstáculo en nuestra vida, hay una oportunidad para ver la gloria de Dios. En cada obstáculo en nuestra vida hay una oportunidad para glorificar a Dios. La vida puede ser dura, claro que sí, siempre va a haber desafíos, pero nuestro Dios es más grande que cualquier desafío o cualquier problema que usted y yo podamos estar pasando. Recordemos que Dios es el único que puede voltear las cosas. Recordemos que Dios es el único que puede tomar un limón amargo y convertirlo en una dulce limonada. Solo necesitamos confiar, exponer nuestras cargas y dejar que Dios nos muestre la solución definitiva. Señor, esto está sobrepasándonos. Esto está yendo más allá de lo que podemos controlar. Espera en Dios, expón tu carga a Él y Él se va a encargar de todo lo demás.